como en la clase, sé que ya se los habían mencionado, ¿verdad? Pero para que lo tengan un poquito más bonito y un poquito más conciso, ¿verdad? Que la base fresca, pues al final es lo que incluye agua y nutrientes, y la base seca elimina el efecto del agua, ¿verdad? Entonces, con la base fresca, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 kilos de forraje, ¿verdad? Y 35 kilogramos es de materia seca y 65 kilos es de agua, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si una vaca necesita esos 100 kilos de forraje para, pues obviamente, tener su nutrición diaria, sería suficiente o habría que darle más de esos 100 kilos que están ahí? Habría que darle más para compensar la humedad. Pero si el agua al final también es parte de la composición y se necesita para que el animal viva, ¿verdad? ¿No estarían completando los 100 kilos ahí? O Valeria. Yo tengo entendido de que la humedad afecta a los nutrientes, entonces que si se les, si se le da un alimento con humedad, se le tendría que dar más para cumplir con sus necesidades. Es correcto, ¿verdad? Porque lo que nos interesa a nosotros que el animal consuma, obviamente también agua, ¿verdad? Pero para que llene sus requerimientos nutricionales, ¿verdad? Diarios, pues si la vaca, por ejemplo, necesita 100 kilos de forraje, ¿verdad? O sea, o de materia seca en sí, pues obviamente le tendríamos que dar 3 veces más, ¿verdad? Porque lo que nosotros realmente necesitamos para que se nutra es la materia seca. Entonces, en base fresca, eso es algo que pues se ve pues como un ejemplo de esto, ¿verdad? Y la base seca, pues al final es lo que nosotros nos va a permitir comparar proteína, fibra, grasa, minerales entre los alimentos. Entonces, uno es útil para saber cuántos alimentos entrega, cuánto alimento se entrega, y el otro es clave para formular raciones, ¿verdad? Entonces, la humedad puede engañar la interpretación nutricional. Y aquí hay una pequeña fórmula que dice materia seca en porcentaje es igual a 100 menos la humedad en porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso les va a dar a ustedes el porcentaje de materia seca, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la materia seca parcial, ¿verdad? Y entonces nosotros ya hicimos la muestra, ya muestreamos súper bien, ya nos recordamos de todos los lineamientos, ya transportamos bien, ya regresamos de esa capa, ¿verdad? El laboratorio está abierto lunes a las 8 de la mañana y entonces nosotros tenemos la muestra que recolectamos y transportamos, ¿verdad? Y entonces las vamos a cortar en trozos de 1 a 2 pulgadas, ¿verdad? Vamos a pesar en fresco, vamos a registrar el peso. Vamos a secar a 60 grados por 24, 48, 72 o hasta 96 horas y vamos a repesar hasta que el peso ya no sea constante, ¿verdad? O hasta que el peso ya no varíe, ¿verdad? El primer secado para estabilizar y preparar la muestra es este, ¿verdad? Entonces, no es el secado final para que lo tengan en cuenta, es una preparación para evitar deterioro y permitir la molienda, ¿verdad? ¿Con esto tienen alguna duda? Yo tengo una duda. En la parte de repesar, ¿qué quiere decir como hasta peso constante? Ok, gracias. Bueno, pensé que alguien me iba a decir primero por qué a 60, por qué a 24, ¿verdad? Pero gracias, Dana, te fuiste hasta la tercera pregunta que yo esperé que alguien me contestara, ¿verdad? Pero entonces se los voy a dar porque es muy sencillo, ¿verdad? Como les digo, es muy sencillo verlo así, decir, ah, bueno, es que esto se hace así, 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 ¿verdad? Y es un manual de instrucciones, pero realmente no es así. Necesitamos saber el porqué de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ¿por qué 60 grados, verdad? Alguien que se le dé una idea de por qué 60 grados. Patricia Navarro. Podría ser para
como que retirar la humedad. Ok. Isabel, Tal vez si tiene algún microorganismo se puede eliminar, pero sin llegar a quemar o secar completamente el pasto. ok. Madeline, Pues para es tal vez la temperatura como límite para evitar que los nutrientes que pueda tener la planta lleguen a dañarse. totalmente correcto. La última respuesta que acaba de mencionar Madeline es la correcta, ¿verdad? Tuvieron algunas, los otros compañeros también se acercaron, ¿verdad? Y es por eso, o sea, realmente lo que nosotros buscamos es secar la muestra porque lo único que nosotros queremos es extraer la humedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero si lo ponemos a 80 grados va a secar más rápido, ¿verdad? Menos horas, menos esto, menos tiempo, pero se pierden propiedades, se pierde grasa, se quema la grasa, se quema la proteína, ¿verdad? Se queman las vitaminas, se queman los minerales. Entonces, 60 grados prácticamente hace que lo único que se vaya a perder en ese procedimiento es la humedad, ¿verdad? Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, que pues obviamente algunos dirán, bueno, ¿cómo sabemos que pueden ser 24, 72, 96 horas, verdad? Y es que por eso es que se va a repesar, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos el peso de la muestra en fresco, que obviamente son de 500 a 600 gramos, ¿verdad? Y entonces las primeras 24 horas nosotros lo ponemos en el horno de convección forzada, ¿verdad? Que más adelante se los voy a poner, se los voy a explicar, perdón. Y entonces con el horno de convección forzada lo que nosotros hacemos es dejarlo ahí 24 horas y obviamente dejarlo secar, ¿verdad? Déjenme ver si aquí tengo el ejemplo. Ah, no. Ok. Entonces, supongamos que tenemos 500 gramos exactos y lo ponemos a 24 horas, ¿verdad? Y perdió al siguiente día que nosotros vimos esto, perdió 100 gramos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ahí ya es suficiente o ustedes dirán, bueno, sí, ya se ve que perdió humedad? Para mí, realmente ya húmedo ya no, ¿verdad? ¿Cómo lo saben ustedes a ciencia cierta? Por el color, por la textura, ¿verdad? Eh, porque porque lo sienten, porque lo exprimen, no sé. ¿Creen que eso es válido para ustedes decir, bueno, ya no está húmedo? Bueno, me contesto a mí mismo, pero por favor pongamos atención, ¿verdad? Eh, o sea, realmente no lo sabemos, no sabemos que ha perdido humedad. Entonces, nosotros para cerciorarnos de que puedes llegar a perder más humedad, lo dejamos otras 24 horas, ¿verdad? Entonces, a la mañana siguiente ya pasaron 48 horas y volvió a perder 100 gramos. Entonces, ya sabemos que puede perder más humedad, ¿verdad? Entonces, si ya se dieron cuenta, todavía no sabemos si realmente puede seguir perdiendo humedad. Y entonces lo dejamos otras 24 horas y a la mañana siguiente se cumplen 72 horas, ¿verdad? Y resulta que la muestra se quedó en 300 gramos. Se quedó estático. ¿Y eso qué quiere decir? Que la humedad se extrajo totalmente. Ya no se puede extraer más, ¿verdad? Porque el peso ya no varía, ¿verdad? Hasta repesar hasta que el peso sea constante. ¿Con eso respondo tu pregunta? Aunque sea un pulgar arriba. Ok, José Borrayo. Una pregunta, no sé si primero me escuchas. Sí, sí, te escucho. Eh, Hay como que, es que cómo formula la pregunta. Por ejemplo, para cada especie de planta, ¿hay una cantidad de humedad ya establecida o va a variar entre plantas entre muestras diferentes de la misma especie? No sé si me explico. Sí, puede llegar a variar, ¿verdad? O sea, realmente es
es variable para dártelo de esa forma, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos diferentes sectores, como lo hablamos anteriormente, pero uno no tardó 24, sino 72 horas, ahí puede que tengamos un problema de humedad y no necesariamente quiere decir que la muestra esté, bueno, que la muestra esté mal tomada, ¿verdad? Porque se cercioraron, hicieron varias cosas para asegurar que la muestra sea la correcta. Sin embargo, ya tenemos una idea de que ese sector puede llegar a estar afectado por algo que nosotros tal vez no vimos, ¿verdad? Porque pues obviamente, como te digo, los lineamientos son que las muestras sean lo más homogéneas posibles y que realmente no va a tener una variación extrema, ¿verdad? Puede que uno necesite, no sé, 24 horas y otro necesitó 48 horas, ¿verdad? Pero la idea es que todo sea similar, ¿verdad? Y eso pasa más que todo con alimentos, no solo forraje, ¿verdad? Porque esto lo aplicamos a forrajes, pero puede ser alimentos que siempre vayan a ser ricos en humedad. Eh, ¿Con eso te contesté la pregunta o quieres algún otro ejemplo? No, no, sí está bien, gracias. Ok, gracias. Jamie. Igual con lo de los alimentos que tienen como mucha humedad, por ejemplo, imagino de que como esto, como se repite, o sea, el secado de exponerlo al calor y repetirlo hasta que ya esté como constante, hay como, bueno, ya sabemos que no se deben usar húmedos, pero en el caso, hay como algún efecto de que se afecte el estar repite y repite y repite hasta que se quite la humedad. No, realmente no, ¿verdad? Porque realmente el punto de corte que tú tienes que tener es cuando tú la última vez que pesaste pesó, por ejemplo, 200 y a la tercera vez que pesaste, 200 se quedó, ¿verdad? Entonces ahí ya no varía, o sea, por más que tú lo sigas secando y secando, obviamente puede que haya alguna posibilidad de que se afecte por más calor que le pongas, ¿verdad? Sin embargo, tu punto de corte es cuando el peso es constante, o sea, no tienes que hacer más porque probablemente lo que puedes hacer es que tu muestra se vaya pues deteriorando, ¿verdad? O puede extraer humedad del aire, ¿verdad? Perdón, sí, del ambiente, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que peses constantemente y que ya no varíe en la última medición que tú hiciste, ¿verdad? Ok. ¿Con esto tenemos alguna otra duda? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces, pasamos al horno de convección forzada, ¿verdad? Realmente ustedes deberían de verlo en el laboratorio, ¿verdad? Deberían de usarlo. Sin embargo, pues les doy la definición y es que lo que hace el horno es que, pues, por ejemplo, que está aquí en la imagen es uno pequeño, ¿verdad? Nosotros tenemos unos hornos enormes. Entonces, lo que hace es que el agua que tiene la planta, ¿verdad? Pasa de líquido a vapor y sale lentamente de los tejidos vegetales, ¿verdad? Y esto, ¿cómo es que sucede? Esto sucede a través del aire y de una resistencia que oscila entre 60 grados centígrados, ¿verdad? Y lo que hace es irlo extrayendo por los blowers que están arriba y abajo en la ventilación, ¿verdad? Y eso va a hacer que lo vaya extrayendo de una forma lenta pero constante, ¿verdad? Entonces, realmente no se debería de poner el horno a 60 grados centígrados porque en la diapositiva dice que el termostato se enciende y se apaga para mantener una temperatura estable, ¿verdad? Y ustedes ahorita dirán, bueno, me confundiste, ¿verdad? Si ahí dice a 60, ¿por qué no ponerlo en 60 el horno? Porque al momento de que llega a su pico máximo, que es 60, ¿verdad? El horno de convección forzada se apaga y entonces baja la temperatura, pero no baja 1 grado, sino que baja hasta 5 grados centígrados. Entonces, puede que la muestra en algún determinado momento de las 24 horas, ¿verdad? Esté jalando o quitando humedad a 55 grados, lo cual no favorece a
la ley de los 60 grados. Entonces, al momento de que ustedes usen ese horno de convección forzada, lo ideal sería que lo pusieran a 65 grados. ¿Por qué? Porque entonces va a subir a 60, 61, 62, y si por alguna razón llega a subir a 65, que eso no va a afectar la muestra, ¿verdad? Va a bajar el nivel y va a llegar a 60 grados nuevamente y va a volver a encenderse y en algunos momentos va a tener una temperatura un poquito más arriba, pero eso no va a afectar la muestra, sino que estamos cumpliendo prácticamente la regla de que se mantuvo todo el tiempo entre 60 grados y un poquito más arriba, ¿verdad? Y lo mismo, peso constante, se repite el secado hasta que el peso ya no cambie de forma relevante, ¿verdad? Entonces, el calor controlado más movimiento del aire hace un secado totalmente gradual, ¿verdad? ¿Con esto tenemos alguna duda? Ok, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, diría, por ahí. Entonces, bueno, esto que prácticamente es un repaso, un pincelazo, ¿verdad? Porque sí quiero que para el siguiente tema ya vayan un poquito como un poquito sabidos de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, ya después, y vamos ahorita ya por pedazos, ¿verdad? O vamos ya haciendo el resumen de todo. Ya hicimos el muestreo, elegimos las plantas correctas, evitamos los sectores incorrectos, ¿verdad? Transportamos de la mejor forma y de la forma más correcta, evitando también errores. Ya secamos parcialmente porque ya no hubo un peso variado, sino que fue constante. Y entonces pasamos al tamiz o al grosor de 1 milímetro, ¿verdad? Y es que eso es un estándar. ¿Por qué? Porque se asegura de que cada gramo que salga de ese tamiz, que tiene 1 milímetro, tenga exactamente los componentes que la planta tiene, ¿verdad? O sea, desde que salió del sector de la granja, se sigue manteniendo, pues obviamente, las proporciones de grasa, las proporciones de proteína, ¿verdad? De vitaminas, de minerales. Y entonces, nosotros aquí le represento un molino, ¿verdad? Que es pequeño, y entonces vamos a moler toda la muestra, todo lo que nos quedó de ese secado, nosotros lo tenemos que moler. ¿Y por qué? Porque en el segundo punto hay que molerlo todo, no solo una parte, porque la molienda completa evita sesgos entre el tallo, la hoja y el material fino. Porque, por ejemplo, puede que alguno venga y diga, bueno, si se dan cuenta en la imagen, hay bastante cantidad todavía moliendo y hay un recipiente que puede que no alcance para todo, ¿verdad? Entonces ustedes lógicamente podrían decir, ah, bueno, pero si yo tengo muestra suficiente, ¿para qué quiero el resto, verdad? Pero no, o sea, realmente no sabemos cuánta cantidad tenemos ahí, si cumplen los 4 gramos y si se pasa, pues qué bueno, ¿verdad? Sin embargo, pues con esto nosotros nos estamos asegurando de que estamos tomando exactamente las proporciones entre tallo, hoja y el resto de material que se pudo haber ido que pertenece a la planta, ¿verdad? Entonces, en la submuestra que va a ser lo que nosotros vamos a ir realizando después de la molienda, ¿verdad? De la muestra molida se toman entre 3 a 5 gramos para respectivamente cenizas, grasa, fibra, proteína y otros análisis, ¿verdad? Entonces, cada gramo debe representar la muestra completa. Es un pincelazo, ¿verdad? Realmente no nos vamos a ir tan al fondo a esto, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, un cálculo rápido para materia seca, ¿verdad? Realmente la materia seca parcial, esto es un ejemplo. Y es que el peso fresco que les puse yo de ejemplo, ¿verdad? Más el peso parcialmente seco que quedó cuando ya se quedó estático. Entonces, la materia seca parcial en porcentaje es el peso parcial seco dividido el peso fresco, ¿verdad? Por 100, y eso es igual al porcentaje de materia seca parcial. Entonces, la muestra
perdió 70% de su peso como agua, ¿verdad? Entonces, así es como, es un ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a dar las fórmulas ya al final, pero ya van viendo que sí hay fórmulas matemáticas y si a alguno le cuesta, pues ya vayan haciéndose la idea de que pues aquí hay matemática, ¿verdad? Bueno, dejando un poquito de lado, a veces ustedes dirán, bueno, sí, sabemos que importa, sabemos que hay que prácticamente ser buenos haciendo esto, ¿verdad? Pero yéndonos al área de que realmente esto nos da una idea de qué es lo que realmente nosotros consumimos a diario. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cuánto de materia seca eh, nosotros consumimos de una salchicha y cuánta agua nosotros consumimos de una salchicha? Necesito 3 voluntarios. Como les digo, es al Team Marín en el sentido de que ustedes pueden decirme 40-90, perdón, 40-60, 90-10, 50-50, ¿verdad? 3 personas que me levanten la mano y que me lo digan así, porfa. Erickson. Considero que la proporción es 90-10. Gracias. A ver, Efraín. Tal vez sí un 40-60. Ok, tiempo. Erickson, tú dijiste 90-10, pero ¿90 de qué? 90 de humedad y 10 de materia seca. Ok, gracias. Ahora sí, Efraín, me dijiste 60-40, 60 de qué cada cosa. 40 de humedad y 60 del fresco. Ok. Y alguien más creo que fue Andy Alfaro, que levantó la mano. Yo creo que es 30-70, 30 de materia seca y de agua, humedad sería 70. Ok, gracias. Pues miren, el ganador es Erickson, que sí le dio al punto, ¿verdad? Realmente es 90% de agua y 10% en materia seca, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nosotros realmente no consumimos una proteína como tal al momento de que nos lo venden a nosotros como un desayuno complementario, que tus huevitos con frijoles y a la par tu proteína, obviamente el huevo también es proteína, ¿verdad? Pero que digan que complemente con tu desayuno balanceado y todo, ¿verdad? Eso es pura agua lo que uno puede llegar a consumir de una salchicha comercial procesada, ultraprocesada, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de saber qué composición es la que tienen los alimentos, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante porque al final nosotros podemos saber cómo es que los animales pueden llegar a aprovechar esos alimentos de una mejor forma sin en nosotros está hacer un buen análisis, ¿verdad? Y eso pues obviamente también queda con no solo forrajes, sino con la comida, ¿verdad? La carne que nosotros tenemos en nuestra refri, ya sea de vaca, ya sea de pescado, ya sea de pollo, ¿verdad? De cerdo. Todo eso prácticamente a nosotros nos interesa como veterinarios y por eso es que en salud pública, ¿verdad? Esto es importantísimo porque podríamos estar consumiendo agua y no consumir la cantidad de materia seca diaria que podríamos necesitar a diario, ¿verdad? Obviamente todo está regulado, ¿verdad? Sin embargo, en los animales tal vez no lo es tanto. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto de la bromatología. Ahora, pasemos a errores frecuentes. Ya hablamos de varios, ¿verdad? Se los recuerdo y me gusta que lo tengan en la diapositiva porque así también tienen una idea de algo que se les haya pasado, ¿verdad? Entonces, mezclar sectores distintos, ocultar la variación real del potrero, ¿verdad? Si saben que hay diferentes plantaciones de diferentes pastos y forrajes, pues obviamente pregunten si todo es lo mismo, si está sectorizado. Y de igual forma, si todo es lo mismo, pregunten si está sectorizado, porque como les digo, el suelo no es igual en todos los sectores, ¿verdad? Entonces, si ustedes cortan del sector 1, sector 2 y lo unen, pues ahí les va a salir una variación de ambos y a pesar de que es la misma planta, no fue del mismo suelo que ustedes la sacaron, ¿verdad? Entonces, recuerden. Transportar sin frío, ¿verdad? Perdemos humedad,
y cambia la muestra, ¿verdad? Secar poco tiempo, es decir, que prácticamente ustedes no tenían tiempo, se les atrasó la muestra, ¿verdad? Y bueno, ya no lo quisieron dejar las 48 horas, sino que la sacaron a las 40 horas y ahí ya se arruinó la muestra, ¿verdad? Moler solo una parte, ya se los expliqué, ¿verdad? Todo va en el frasco, ¿verdad? O en donde ustedes hayan querido poner la muestra de 1 milímetro de grosor. No registrar datos, se los recuerdo, ¿verdad? Por más sencillo que ustedes piensen que esto es fácil de recordar, siempre apunten lo que están haciendo. Y tomar plantas atípicas, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de plantas que tienen humedad alrededor, que tienen heces, que tienen flor, ¿verdad? Plantas de caminos, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces el resultado bromatológico es tan bueno como la muestra que lo originó. ¿Tienen alguna duda con esto, con los errores frecuentes? Ok. Entonces, bueno, cierre y preguntas guía, que me tomé la libertad de pensar que ustedes me iban a preguntar o que iban a tener la posibilidad de preguntarme, ¿verdad? Pero primero mi idea final, bueno, bromatología es igual a separar, medir e interpretar, ¿verdad? Pero el primer paso siempre es conservar la representatividad de la muestra, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vimos el día de hoy. Y hay algunas preguntas y algunas otras cuestiones que necesito también darles ejemplos para que ustedes también, si en algún momento se los preguntan o igual puede venir en el examen, en el corto, ¿verdad? También tómenlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, se puede hacer con cualquier tipo de alimento. A ver, vamos a preguntarle por qué lo dije. A ver si me pusieron atención. Entonces, Sofía Castro, ¿estás por ahí? Sofía Castro. Una. Ajá, sí, cuéntame. ¿Se puede hacer en cualquier tipo de alimento? El muestreo. No, materia seca parcial en la pregunta o en el punto 1. ¿Sigues ahí? Ok, gracias. Si quieres puedes apagar tu micrófono, por favor. A ver, Emily Argueta. Yo siento de que sí se puede hacer con con cualquier tipo de alimento para poder determinar sus componentes como grasa, fibra, cenizas. Entonces yo diría que sí, cualquiera. Ok, materia seca parcial. ¿El concentrado podría hacerse? Yo digo que sí, porque tiene, aunque sea un porcentaje de humedad, entonces lo eliminamos y ahí miramos la porción de nutrientes que tiene, tal vez. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Miren, realmente no en todos los alimentos se puede hacer materia seca parcial, ¿verdad? Y esto es lo que les mencioné anteriormente, que es en alimentos únicamente ricos en humedad. Y hablamos de un porcentaje de arriba del 12%, ¿verdad? Para arriba, que deben de tener estos alimentos para que nosotros podamos extraer la humedad parcialmente. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con los que están debajo de ese 12%, verdad? Bueno,
en realidad debajo del 13%, ¿verdad? Y es que por eso le ponía el ejemplo yo a Emily, ¿verdad? Que realmente los concentrados tienen alrededor de un 12 o hasta menos porcentaje de humedad por el hecho de la composición que ellos tienen, ¿verdad? Y entonces ustedes dirán, ¿y entonces cómo se hace, verdad? Si tienen humedad y todo, pero no es una humedad que nosotros prácticamente, ¿cómo decirlo? No es una humedad que nosotros necesitemos extraer porque ya el alimento está prácticamente seco, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es pasar al siguiente paso para que lo tengan en cuenta. O sea, ya no se hace materia seca parcial porque lo que se busca en este procedimiento es extraer la humedad, pero si ya hay un alimento que ya está, bueno, que ya se extrajo la humedad realmente, pues no es necesario, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Jamie. ¿Cómo se sabe cuáles son los que están como, qué es, arriba del 12%? Arriba del 12%. Bueno, eso está en varias guías de nutrición, ¿verdad? Pero como ustedes van orientados a prácticamente las granjas o prácticamente hablamos de forrajes, pastos y todo eso, siempre van a tener humedad. Ahora, si ustedes si les mandan una muestra de concentrado, de hígado deshidratado, de prácticamente todo eso que ya saben que ya pasó por un proceso térmico, ¿verdad? Prácticamente tiene humedad, o sea, ya ha sido procesado anteriormente. Entonces, lo demás es como material que está en fresco, ¿verdad? Por ejemplo, la carne va a tener humedad, las frutas tienen humedad, todo, prácticamente casi todo tiene humedad, ¿verdad? Sin embargo, pues ninguno de ellos está alterado químicamente, ¿verdad? Entonces, esa sería la explicación. ¿Con eso tienes alguna duda? No, todo bien, gracias. Gracias. Entonces, ¿por qué parcial y no total de una vez? Pues ya se los expliqué anteriormente, ¿verdad? Las propiedades se pierden, podemos perder las propiedades organolépticas y no tener absolutamente nada, ¿verdad? Que evaluar después de haber secado parcialmente. ¿Por qué se seca a 60 grados? Por lo mismo, porque solo vamos a extraer humedad y nada más, ¿verdad? No vamos a alterar ningún otro componente. Porque la muestra debe pasar por tamiz de 1 milímetro de grosor, porque así está estandarizado y eso hace que los gramos representen el total de la muestra que se extrajo de la granja que ustedes tomaron. Pues esa muestra, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? Ok, entonces les doy un ejemplo más y les voy a pasar un video de cómo ustedes lo hubieran hecho en el laboratorio, ¿verdad? Como normalmente ustedes lo hubieran procesado y lo hubieran hecho como si estuvieran ahí, ¿verdad? Entonces, solo un ejemplo más, ¿verdad? Normalmente ustedes y todos desconocemos cuál es el punto máximo de una planta, de un pasto, de un forraje que está en el punto máximo, si lo quieren ver así, para que aproveche el animal el máximo de sus nutrientes, ¿verdad? El máximo de grasa, el máximo de proteína, el máximo de carbohidratos. ¿Cuándo es que una planta está lista, verdad? Y es que prácticamente nosotros es costoso, por supuesto, ¿verdad? Es como sectorizar y tomar 9 muestras de cada sector individual, ¿verdad? Y tomar una muestra de cada sector es igual de caro. Sin embargo, si alguien quiere pagarlo y desea pagarlo, ¿verdad? Es algo que se necesita hacer cada 15 días para saber en qué estado está o cuál es el momento final para prácticamente dar el corte exacto, picarlo y dárselo a sus animales. Y para que sea un ejemplo un poquito más didáctico, bueno, tenemos que siempre en Napier, ¿verdad? Y llega un ganadero y quiere saber en qué mes es lo más apropiado para prácticamente darle ese alimento a sus vacas, ¿verdad? Y entonces es prácticamente lo mismo, y si lo quieren ver como ejemplo, como el repeseo, ¿verdad? Como, perdón, como es como
repesar prácticamente un alimento, solo que lo vamos a ver de esta forma, ¿verdad? Para que se recuerden un poquito. Entonces, tenemos que al primer mes, pues obviamente cortan y pues quieren ver si varía dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces dejamos crecer la planta la siguiente vez 1 mes y 15 días, ¿verdad? O 1 mes y medio. Y el propietario vuelve a cortar la planta y la vuelve a llevar al laboratorio, o ustedes, ¿verdad? Dependiendo cómo es que vayan a trabajar, ya sea así como laboratorista o como la persona que va a muestrear y a manejar el laboratorio. Entonces, al mes y 15 días, pues vuelven a cortar y vuelven a hacer el análisis químico proximal y resulta que sí aumentó, ¿verdad? A los 2 meses, pues vuelven a cortar, vuelven a hacer el muestreo y así sucesivamente. Y bueno, al tercer mes, prácticamente llegó al punto exacto, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? Porque obviamente al tercer mes y 15 días, pues obviamente el propietario volvió a hacer el muestreo y obviamente ya no varió, ¿verdad? Y si varió, pues pudo haber sido por punto algo y prácticamente nada. Entonces llega un límite, como todo, ¿verdad? Y entonces sabemos que al tercer mes este producto está apto para ser aprovechado al máximo y pues obviamente dárselo como se debe a los animales de la granja del productor, ¿verdad? Y ahora pues les voy a pasar prácticamente el video. Si tienen dudas también con eso, me preguntan. Y entonces vamos al Drive. Ay, no sé por qué. Nos quitamos esto. Drive. Pero creo que ahorita hay que quitar pantalla completa. Y ahora aquí está el Drive. ¿Lo ven? Ok, si lo ven, no son 27 minutos, ¿verdad? Para que no se asusten. Son 5 minutitos. Y empezamos. Me dicen si se escucha, por favor. Sí se escucha, ¿verdad? Al menos el fondo, el sonido del viento y todo. Gracias, Jay. Gracias, Jonathan. Gracias, Erickson. Gracias, Madeline. Y entonces así es como ustedes deberían de prácticamente haberlo realizado, ¿verdad? Espérenme. Bueno, no, la cámara no es tan buena. Del área de bebederos y caminos no debemos tomar muestras ya que van a salir alteradas con mayor humedad. Por eso... ¡Ay! Qué sad. Disculpen. Del área de bebederos y caminos no debemos tomar muestras ya que van a salir alteradas con mayor humedad. Por eso no vamos a tomar de aquí ni de aquí. Señale las heces. Y podemos ver que también pueden salir contaminadas con las heces que hay en los caminos. Listo. Dale el camino. Pregunta rápida. ¿A cuántas pulgadas está cortando? ¿Cuántas pulgadas del suelo o a qué te refieres? ¿A cuántas pulgadas está cortando ahorita la muestra que lo está poniendo en el periódico? En teoría lo tenía que cortar de 1 a 2 pulgadas. Gracias por poner atención. Entonces seguimos. Bueno, primero vamos a identificar nuestra hoja. Vamos a poner el número para identificarlo. Vamos a encender la balanza.
Vamos a poner el cartón y el periódico y lo taramos. Entonces, Importantísimo, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos una balanza semianalítica, obviamente para pesar el producto, ¿verdad? Y entonces tenemos el cartón. ¿Por qué un cartón, verdad? Es porque nosotros no sabemos cuánta muestra nos van a traer y eso abarca más allá de lo que tiene la balanza. Si se dan cuenta, la balanza es una cosita muy pequeña. Si se dieron cuenta acá, y el periódico. mírenlo. Es un cuadrado pequeño y, por ejemplo, 500 a 600 gramos de muestra, pues obviamente puede llegar a ser más allá de lo que tiene esto, ¿verdad? De la estructura que tiene la balanza, ¿verdad? Entonces, el cartón es simple y sencillamente para poder tener más muestra y poderla pesar en la balanza, ¿verdad? Ahora, Vamos a poner el cartón y el periódico. algo que aquí no hizo la compañera, ¿verdad? Es que primero se debe tarar el cartón porque el cartón no nos sirve de nada. Realmente el cartón no nos va a servir. Sin embargo, sí hay que tarar el periódico. Y lo taramos. Entonces, después de tarar, bueno, después que ya taramos nuestra hoja y ya cortamos nuestra muestra. ¿Ven el error? Ella dice, y después de que ya taramos la hoja, pero ella no taró solo la hoja, taró el cartón. Y si nosotros ponemos la tara del cartón en nuestra hoja de laboratorio, que ahorita van a ver cómo se llena, prácticamente ya tenemos un resultado malo, ¿verdad? Entonces, solo se tara la hoja de periódico sola. No sé si me explico. Entonces, se lo repito nuevamente. Prenden la balanza, ponen el cartón, lo taran, luego ponen el periódico, apuntan el peso del periódico y vuelven a tarar. ¿Por qué? Porque la balanza debe estar en cero al momento de que la muestra ya la pongan en la balanza, ¿verdad? Vamos a pesar. Bueno, después que ya taramos nuestra hoja y ya cortamos nuestra muestra, vamos a pesar de 500 a 600 gramos de la muestra. Bueno, después de haber pesado de los 500, vamos a colocar en una bandeja de madera y lo vamos a llevar al horno de convección forzada. ¿Por qué periódico? Realmente el periódico es transporte únicamente, ¿verdad? Es para transportar nuestra muestra desde cualquier lugar, ¿verdad? No tiene como una composición o algo que haga que sea mejor o que la muestra vaya a salir mejor, ¿verdad? Es únicamente barato, se consigue en cualquier lugar y pues nos sirve para esto, ¿verdad? Para transporte únicamente de la mesa al horno, del horno a la mesa. Y ahí están los hornos de convección forzada, ¿verdad? Ahí están los termostatos, ahí están los ventiladores que están arriba y abajo, ¿verdad? Y está ay, se me olvidó el nombre, la caja donde tiene las resistencias por donde se va extrayendo, pues obviamente la humedad, ¿verdad? Y pues obviamente se va secando y secando y secando el producto, ¿verdad? Aquí lo vamos a, este es un horno de conversión forzada, lo vamos a dejar de 24 a 48 horas y este horno trabaja a 60 grados centígrados. Bueno, después de las 24 a 48 horas ya está seca nuestra muestra y vamos a pesar. Entonces, encendemos, taramos siempre. Ya tarada, sí. Ya ven, el cartón siempre se va a tarar porque no nos sirve, ¿verdad? Ahora, no vamos a tarar nuevamente como al principio el periódico porque por eso apuntamos el peso antes, ¿verdad? Para saber el peso que nos agregó, que nos va a agregar ahorita la hoja de periódico al momento de poner la muestra otra vez en la pesa. Ya pesado,
Jamie. Pero, por ejemplo, si se usara otro periódico y se pasara así como manualmente, como lo hizo ella al principio, no habría como interferencia del peso del periódico. O sea, porque ahí sí agarró el peso como del periódico y lo puso encima y no lo taró. Pero si lo hace así como, solo pasa como la materia y no el periódico. Ah, ok, ¿verdad? Mira, sí podría ser práctico, ¿verdad? En ese sentido, pero ¿por qué utilizar tus manos? Y recuerda que tus manos no están totalmente secas. Hay algo que nosotros tenemos en nuestras manos, que es grasa, ¿verdad? Y aunque ustedes digan, pero si solo lo acabo de tomar, igual podemos afectar la muestra, ¿verdad? Tratemos de que la muestra al final casi no la manipulemos nosotros con nuestras manos, porque todo puede afectar, ¿verdad? Inclusive, si ustedes ponen un ejemplo y viene esta compañera y dice, deme un instante, voy a ir a, no sé, a hacer un mandado y deja esto unos 20, 25, 30 minutos, ¿verdad? Ya está jalando agua del ambiente, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con que lo que menos deberíamos de hacer nosotros es tratar de manipularlo con nuestro cuerpo o de exponerlo al ambiente, ¿verdad? Ya teniendo el peso, lo vamos a anotar en nuestro, donde dice... Entonces, si se dan cuenta, ya varió, suponiendo que haya sido el proceso final y se estuvo pesando constantemente, entonces ya no hay que extraer más, ¿verdad? Y eso fue lo que sobró de esos 500 a 600 gramos. Pues aquí vamos a llenar la descripción de la muestra, del qué es, el origen, quién lo solicita, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la tara, lo que pesamos, ¿verdad? Que taramos la hoja de periódico, peso inicial de la muestra, que va a ser de los 500 a 600 gramos, y el peso final que sacamos ahorita después del horno, ¿verdad? Final, la muestra, Te los voy a volver a poner poner la ahí. tara, lo que es, el origen, quién lo solicita, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la tara, lo que pesamos, ¿verdad? Que taramos la hoja de periódico. Entonces, la tara es el peso del periódico, por eso es importante que se pese solo el periódico. Peso inicial de la muestra. En ese caso, entonces, no se pone como la tara del cartón. El cartón es como lo taramos y ya y de ahí solo colocamos el del periódico. Exacto, no nos sirve de nada el del periódico, ¿verdad? El que sí nos sirve, se los vuelvo a explicar, prenden su balanza, ponen el cartón, taran porque no necesitan apuntar el cartón, ponen su hoja de periódico, ahí sí les da un número la balanza, lo apuntan, ¿verdad? Y luego vuelven a tarar para ya solo tener el peso en fresco de la muestra y saber que ustedes pusieron de 500 a 600 gramos en fresco, ¿verdad? Y entonces, como dice, a 600 gramos. Peso inicial de la muestra, el peso en fresco que ustedes cortaron de 500 a 600 gramos. Y el peso final, que sacamos ahorita después. y el peso final que sacaron de haber pesado nuevamente, ¿verdad? Más la tara, ¿verdad? Que en este caso es el peso del periódico. El del horno. Y aquí está el molino, ¿verdad? Así es como se ve. Eso ya es para otra clase, ¿verdad? Entonces, con el video, ¿tienen alguna duda? Con el resto de la clase del día de hoy, ¿tienen alguna duda también? Al menos alguien que ponga su micrófono. No, ninguna duda. Ok, sí, nadie me escucha. Bueno, recuerden que dentro de 15 días tienen un corto, porque ya fue punto visto en este sentido, ya se finalizó, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, esto fue de una estudiante que pues obviamente pues pude encontrar su grabación, ¿verdad? Ella pues obviamente en este momento pues ya no está con nosotros, pues esta es una estudiante que por ciertas dificultades pues ella
ella falleció, ¿verdad? Sin embargo, es un material didáctico que yo les doy a ustedes por esta ocasión. Yo espero hacer mis propios videos para que ustedes también interactúen conmigo y sepan que obviamente yo estoy en el uso de explicarles y decirles que esto es algo que todos nosotros como auxiliares llegamos a hacer, ¿verdad? Es bastante bonito, es bastante didáctico y es algo que ustedes debieron de haber hecho en algún momento. Obviamente espero yo el siguiente tema poderles tener un video, ¿verdad? Propio y si no, pues seguir usando los de ella, pero para que tengan en cuenta que a nosotros nos gusta hacer este tipo de cosas para que ustedes también estén al tanto de lo que pudieron haber hecho, ¿verdad? Y tal vez a alguno le pudo interesar e irse más allá, al igual que nosotros nos interesa y nos ha interesado este curso al momento que estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, yo lo dejo por acá, ¿verdad? Es